Familia con principios. Felicidades a todas las mamás, la pasaron bonito. Un abrazo a todas ustedes, madres, que la hayan pasado bonito, ese es mi deseo, que hayan disfrutado en familia. Sí, gracias a Dios que nosotros no vivimos estos tiempos de desgracia, que eventos festivos en hogares terminan siendo tragedia. Gracias a Dios que somos libres de esas cosas. Pero sí los hay, sí los hay. Fíjate bien, la familia de principios dice, la familia es el grupo de comunión que le ayuda a los niños y niñas a aprender quiénes son. Se les debe brindar todo el apoyo emocional y hay que estar conscientes que es en nuestra casa donde un hijo desarrolla su personalidad. En pocas palabras, iglesia, tenemos que nosotros desarrollar la conciencia de la importancia del hogar. Estuvimos aprendiendo sobre la cultura del trabajo y es muy importante el trabajo y que aprendas a trabajar, o sea, en tu casa, con los tuyos, en tus cosas, en tus necesidades. Sí, muchas veces decimos, ¿por qué mi hijo es así? Yo ni le enseñé. No, tienes razón, ni se lo enseñaste ni tampoco le dijiste nada. Omitir no es enseñar, iglesia. Muchas de las veces tenemos que entender, como decía, la familia es el grupo de comunión que le ayuda a los niños a aprender, a que sepan quiénes son. Ahí, en el quiénes son, abarca personalidad, abarca carácter, abarca educación. Tú tienes que enseñarles quiénes son, no en la vida. Si tú le haces a un hijo un test, o sea, un examen, tu mamá te enseñó educación, a lo mejor te va a decir que sí. ¿Cómo se va a quedar? ¿Sabe? Tu mamá te enseñó los valores, sí. ¿Cuáles son? ¿Sabe? Lo que quiero decir, iglesia, una conciencia rápido, ¿cuánto trabajamos con nuestros hijos? Es la verdad. ¿Cuánto trabajamos con ellos? Porque creemos, chamaco, que no hagas eso. ¿Crees que ya le enseñaste? Según tú ya le enseñaste. Pastor, si le enseño, no, le gritas, no le enseñas. Creemos que el grito es enseñanza y no lo es. Es en el hogar donde ellos desarrollan quiénes son. ¿Sí? Somos nosotros los que le brindamos ese apoyo emocional. Cuando tu hijo tiene miedo a hacer algo, cuando tu hijo tiene miedo a enfrentarse a la vida, a las amistades. Por ejemplo, cuando mi hijo Jorge a veces que no quiere salir a jugar, lo voy a decir de esta manera, tiene miedo a convivir allá con los niños. Lo ha tenido. Y a veces que se mete y llego y le digo, mi hijo, ¿por qué te metiste? No, porque ya no quiero jugar. Somos los que le brindamos ese apoyo emocional, a manejar sus miedos, a manejar sus emociones. Somos nosotros los que les ayudamos y hace a través de la educación, de esa orientación, ellos forman su carácter. Es a través de nosotros, si nosotros le ayudamos a manejar esas emociones, esos problemas con los niños. Todos sabemos que hay niños insoportables, ¿verdad? Niños que se comportan mal con nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser inteligentes. Es ahí donde tú le ayudas a desarrollar espíritu de tolerancia, inteligencia social, ¿sí? O lo enseñas a huir de las personas, lo cual el niño se vuelve antisocial. Jugamos un papel muy importante, iglesia, jugamos un papel importante los papás. Por eso, familia de principios. Quiero que leamos Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Esto nomás te lo decía
para que tú entendieras la importancia de nuestro trabajo. Filipenses 3:14 dice, vamos a leer hasta el 15, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Eso nos lo enseña Dios en la vida cristiana. Pablo lo está enseñando para la iglesia. Sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla. Y ojo, para cuando oímos que las reglas y que esto, Pablo está hablando de reglas, sigamos reglas, dice Pablo. Obviamente vamos a seguir reglas buenas, ¿verdad? Sigamos reglas, sigamos una misma cosa, sigamos reglas. Lo está diciendo a la iglesia, pero yo lo tomo para ejemplo, para principio en el hogar. Papás, tenemos que adoptar esto. Sigamos una misma cosa, tengamos una misma regla. ¿Sí? Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hay papás que ya pueden tener 20 años casados, 30 años casados. Jóvenes, aprendan esto, jóvenes. Tenemos que aprender a seguir una misma regla y a sentir una misma cosa. Porque este es el gran caos. ¿Tú no ves mal que tu hijo no lleve la tarea y tu pareja sí lo ve mal? Eso es un problema. ¿Sí? ¿Tú no ves mal que tu hijo no se bañe y el otro sí ve mal que su hijo no se bañe? No estamos en lo mismo. ¿Sí me explico? Sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla. ¿Sí? No te molesta que tu hijo sea maldiciento, a la otra persona sí le molesta. ¿Para dónde va a agarrar el hijo? No te molesta que tu hijo sea súper inquieto donde sea y donde andan, al otro sí le molesta. ¿Qué camino va a agarrar el hijo? Sintamos una cosa, sigamos una misma regla. Fíjate, yo adopté enseñanzas y ejemplos y dije, los voy a seguir. Y yo aprendí con mi hijo. Hay papás que quisiéramos no ir al súper, ¿no? O vemos, y déjale, voy y le dijo a mi hermana, mi hijo, porque voy a ir al súper y, ay, no lo aguanto en el súper. No. Yo aprendí a llevarlo, y sabes, por una enseñanza que la hermana Tuala nos dio. Obviamente yo no lo vi a ella hacerlo en sus hijos, pero yo lo vi, lo aprendí y lo escuché y lo apliqué. Y yo aprendí a que mi hijo no me diera problemas en el súper. Que está chillando por un balón, que está chillando por un dulce, que está chillando por un juguete. Lo apliqué y funcionó. Funcionó. Lo que te quiero decir, iglesia, es que sí tenemos que adoptar cosas buenas y esforzarnos por ponerlas en práctica, creerlas y ponerlas en práctica, y vas a ver que sí funcionan. Funcionan. Una misma cosa, una misma regla. Unifiquen sus criterios, papás, unifíquenlos, júntenlos. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Mira, vamos a hablar de principios. Vamos a ver tres cosas: principios, convicciones y normas. Son cosas que se deben establecer en el hogar. La voy a resumir la enseñanza. Principios, normas y convicciones. Principios, convicciones y normas son las cosas que debemos trabajar en nuestro hogar. Debemos de trabajarlas. ¿Por qué? Porque así vamos a unificar nuestro pensamiento. Tú piensas una cosa, el otro piensa otra cosa y aquel piensa otra cosa.
Es como te decía, mientras tú piensas que está mal, el otro piensa que está bien. Mientras uno piensa que le está robando su niñez al niño, el otro está viendo la necesidad. El papá piensa que le estás amargando su maravillosa niñez. El otro piensa que el hijo está creciendo como un malcriado, irreverente, irresponsable, ¿sí? Un Chucky cualquiera. Tenemos que unificar nuestras ideas. Una misma regla, un mismo sentir. Entonces, mira lo que te voy a decir. Te estoy creando la idea. Hace algunos años, por allá entre el 2000, 2005, por allá, no sé, no me acuerdo, los que ven noticias se van a acordar. En Tel Aviv, en Israel, un muchacho llamado Said, me acuerdo, no se me olvidó el nombre porque así estaba en la iglesia de en Sonora, el niño se llamaba Said. Era bien tremendo el chamaco, de esos chamacos que los ves pasar y con ganas de darle un pellizco. Y pero no, el Señor me libró de esos sentimientos. No se crean, estoy bromeando. Este niño, Said, este joven, perdón, era musulmán. Se puso un chaleco, entró a un antro, y en ese antro, lo voy a decir como digo, hizo pum, se hizo explotar en Israel. Y murieron como alrededor de 30 y tantos jóvenes, personas allá adentro en ese antro. A los días o al tiempo entrevistan al papá. Y el papá estaba muy contento, estaba muy orgulloso de lo que su hijo había hecho. ¿Por qué? Porque el papá era musulmán, igual que el muchacho. Dijo, estoy muy orgulloso porque mi hijo cumplió con los mandatos de nuestro profeta Mahoma. Igual dice, me siento hasta con envidia de que lo hizo él y no yo. ¿Tú concebirías normal una vida de forma de vida así? Yo creo que no, ¿verdad? No la concebiría porque suena muy lógico, ¿verdad? ¿Cómo? Si esos son suicidas. ¿Tú concebirías que tu hijo llegara a tu casa, se sentara ahí en la mesa, agarrara no sé cuál droga, cristal o cocaína y ahí la preparara y se pusiera a drogarse en tu casa? ¿Concebirías eso? Yo creo que no, porque está muy aparatoso y es obvio y es lógico. Pero es lo que te digo, pero ¿qué tal con ciertas cosas que sí están mal, pero no son aparatosas? Como decía el domingo pasado, son de esas de guante blanco, de esas que nadie dice nada, son de maletín y corbata y saco. Como maldiciones, ¿verdad? Mi hijo maldiciendo o mi hijo tan contestón. Porque somos nosotros, papás, los culpables. Mientras uno no dice nada, el otro está que se lo lleva a pifas. Pero como los dos no están unidos, no se puede trabajar. Como no están unidos, no se puede trabajar. Sí, ya ve, lo llevé de lo algo que decía, no, sí, está mal, está horrible eso. Pero que te grite tu hijo, ¿no está horrible? Sintamos una cosa, tengamos una misma regla. Principios en el hogar. Principios en el hogar. ¿Qué permites? ¿Qué no permites en el hogar? ¿Sí? En la enseñanza a los jóvenes,
Cuando tuvimos la noche de alabanza, les conté un testimonio de Marcos Witt. Marcos Witt es un cantante muy famoso, ya pasó sus mejores años, pero es un reconocido cantante cristiano. Algunos lo conocen. Él, por obligación de su mamá, él fue obligado desde niño a estudiar piano. Y su mamá lo obligaba. Y si el niño quería salir a jugar, primero tenía que estudiar piano antes de salir a jugar. Principios, reglas, normas. Pues gracias a esa obligación, él se convirtió en el cantante cristiano más famoso del mundo en su momento. Algunos de ustedes, si no fuera por la imposición de su mamá, no hubieran estudiado. Que el hijo estudie es tu trabajo, es tu obligación, papá. No es si quiere o no quiere. Es tu obligación. Tú tienes que darte la habilidad, la capacidad de obligarlo. Te estoy enseñando que hay cosas que son tu responsabilidad obligar a un hijo. No es saber si quiere o no quiere. Como yo, fui obligado toda mi vida a ir a la iglesia. Y hubo un momento en que me enojaba y renegaba, pero gracias a eso mira dónde estoy. Ahora doy gracias. ¿Me morí? Si obligas a tu hijo a estudiar, no se va a morir. Si obligas a tu hijo a echarle ganas, no le va a pasar nada. Si lo obligas a estudiar una disciplina, no se va a morir. Lo estás entrenando en responsabilidad, en compromiso y esfuerzo por encima de lo que lo estás poniendo a hacer. Mira, déjate, voy a resumir esto. Un principio, número 1, un principio es una verdad bíblica por la que debemos vivir. Salmos 11:2. Un principio es una verdad bíblica por la que debemos vivir. ¿Sí? Salmo 11:2 dice, vean cómo tensan sus pónmelos en la Nueva Versión Internacional, por favor. 11:2. Sí, esa es. Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. ¿Contra quién? Los rectos de corazón. Número 3, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Los fundamentos, los principios. Fíjate, ahí la calle, ahí el mundo, ahí el malo está maquinando contra tus buenas intenciones, contra tus buenos propósitos. Dice la Biblia en otro versículo que la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Mientras tú estás edificando en tus hijos buenas costumbres, buenos hábitos, allá afuera lo están esperando los malos para derribar sus fundamentos. Mientras tú le estás inculcando a tu hijo que estudie, mientras tú le estás diciendo, mi hijo mío, es muy importante que estudies, allá afuera lo está esperando un ambiguito, sin vergüenza, bueno para nada, haragán, que no tiene padre que lo eduque, a decirle que no estudie, derribando fundamentos, derribando principios. Entonces la pregunta es, si sabemos eso, ¿te vas a dejar? Porque allá afuera los están esperando, ¿quiénes? Los malos. ¿Para qué? Para derribar lo que tú estás tratando de edificar en la vida de ellos. Por eso es muy importante establecer principios. Que el padre y la madre sepan qué principios les van a enseñar a sus hijos. Un principio es una verdad espiritual, una verdad bíblica por la cual hay que vivir. Por ejemplo, la honestidad. La honestidad es un principio bíblico. La honestidad. Todas las que la sociedad tiene como principios y valores están en la Biblia, no te la quiebres tanto. Es la gente malvada que tuerce todo.
Por ejemplo, el honrar a los padres, el amar a los padres, todo eso, la sociedad lo conoce, lo entiende, está en la Biblia. Alguien dijo, quien vende su conciencia, envenena su existencia. Quien vende su conciencia, envenena su existencia. El dinero no da clase. El dinero no da clase. Puede ser una persona adinerada, pero bien vulgar, bien corriente, sin educación. Escúchame bien, ni la pobreza, vulgaridad. Puede ser rico, ¿sí?, sin educación. Y puede ser rico con educación. Puede ser pobre y ser bien vulgar. Puede ser pobre y no ser vulgar. No es cuestión de estatus lo que te quiero decir. Es cuestión de trabajo. Cuestión de trabajo. Porque sí, relacionamos unas cosas con otras cuando no tienen nada que ver. Hay ricos podridos en su comportamiento. Y hay ricos honorables. Hay pobres podridos en su comportamiento. Y hay pobres honorables. Entonces, ¿qué hace la diferencia? El principio, los buenos valores, las buenas cosas que se les inculcan y se les desarrollan en su hogar a las personas. Mira, fíjate bien, me voy a pasar al punto 2. Una convicción es una creencia personal basada en un principio. Hay que establecer convicciones. Punto número 2, una convicción, ¿sí?, es una creencia. Eso es una convicción que está basada en un principio. Entonces, mira, un principio debe ser afirmado por una convicción. O sea, tu convicción es afirmada por el principio. ¿Por qué crees eso? Tu fundamento es el principio. ¿Sí? Y como te decía el caso del muchacho pues es obvio que está mal. Es obvio que está mal que vaya con una bomba y se haga explotar en un antro. Un principio debe ser fortalecido por una creencia. ¿Qué crees que está bien que pase en tu casa y qué crees que no está bien que pase en tu casa? Un principio nunca, iglesia, debe de cambiar. Un principio no cambia y no debe de cambiar, y por eso nuestra sociedad está como está. Hay cosas que en nuestra sociedad, hay cosas que las familias antes no toleraban y ahora nosotros las toleramos. Porque la creencia, la base de una creencia es un principio, y un principio es una verdad bíblica, es una verdad absoluta. Pero hoy estamos con la famosa verdad relativa. La famosa verdad relativa es un engaño del diablo que nos pica los ojos a todos. La verdad relativa no existe. La verdad relativa no existe. La verdad absoluta es la correcta. La verdad relativa es depende de dónde lo veo. ¿Sí? Es que lo maté porque se metió con mi esposa. Entonces está bien. Yo creo que ese ejemplo lo digieres bien. Bueno, ahí te va uno más abajo. Fui y agarré cachetadas a esa señora porque le dijo de cosas a mi hijo. Pues, ¿qué se cree? El otro sí lo digeriste bien, ¿verdad? Matar no. Pero agarré a cachetada a la vecina. ¿Para qué se mete con mi hijo? Nadie, una verdad absoluta es, nadie puede golpear a nadie. Es una verdad absoluta del reino. Y en la sociedad igual. Te pueden ir a demandar.
por violencia, por golpear. ¿Sí? Los principios no cambian, iglesia. Por ejemplo, esto pasa en el mundo cristiano, los papás cristianos. Cuando sus hijos están chiquitos, el papá cristiano no toma, ¿verdad? Es obvio. Pero los hijos están chiquitos, cuando el hijo crece, los papás cambiamos. Porque no me vaya a dejar el amor de mi hijo, no me vaya a odiar mi hijo. Ahí viene el hijo con sus cervezas a la casa. Cuando el papá jamás le dio ese ejemplo. Pasa en los hogares cristianos. Nosotros lo vivimos, mi papá y yo. Fíjate, yo era borracho educado. Jamás mi papá me vio con una cerveza, porque yo sabía que no lo permitía. Pero tuve hermanos sinvergüenzas que sí, a fuerzas querían tomar en la casa de mi papá. Y yo, siendo igual de tremendo que ellos, yo los agarré de las greñas y le dije: aquí no se me aparece ni uno. Esta casa se respeta. Y pues obviamente mi papá también. ¿Sí me explico? Y yo también tomaba. Y yo, cristiano, mi jefe a veces me buscaba, iba a mi casa y venía, traía cerveza en su carro. Me dice: Mario, voy a pasar por tu casa. Ok. Llegaba, dejaba su cerveza en su carro y se bajaba. Y me decía a veces: ahorita vengo. Iba y se tomaba un trago ahí en su... Y el respeto. Son cosas pero hay gente que no entiende el respeto. ¿Sí? Que quiere a fuerza salirse con la suya cuando quiere, como quiere y cuando le da la gana, y se va brincando cualquier valor que hay en la vida. ¿Sí me explico? ¿Qué te estoy tratando de querer enseñar? Tenemos que ponernos de acuerdo, papá. Los principios no deben de cambiar nunca. Los principios no deben de cambiar nunca. Y para que la creencia, tu creencia y tu principio sean fuertes, ¿sabes qué tienes que establecer? Reglas. Para que tu principio y tu creencia sean fuertes, tienes que establecer reglas. Y eso sucede en la vida. Te voy a decir algo, mira. Mi principio es, hay un principio en la Biblia, dice el apóstol Pablo, que el que mire estar firme no caiga. Que el que crea estar firme, mire que no caiga. Yo como ministro sé que el diablo anda tras de mí. Bueno, entonces, yo sé como principio que yo no debo ni fornicar ni adulterar, pero sé que el diablo no duerme. Ese es mi principio y se convierte en una creencia. ¿Sí? ¿Cómo protejo yo mi creencia? ¿Cómo? Mi creencia y mi principio, ¿cómo los guardo? Con una regla. ¿Sabes cuál es esa regla? Mía. Las reglas no son malas, iglesia, las reglas te preservan. ¿Cuáles son una de mis reglas? No tratar dentro de la manera de lo posible y lo más posible con mujeres yo solo. De que voy a ir a visitar a fulana persona, a fulana mujer. Vamos, Leti. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque fornicar y adulterar es una verdad que es pecado y que destruye. Yo me voy a proteger de eso. ¿Cómo? Con creerlo y con establecer reglas que protegen mi vida.
No voy a confiar, no, pues es que yo sé. No, 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 no. ¿Qué mató al gato? La confianza. ¿Eh? Entre más crees en ti, más pronta está tu caída. Las reglas protegen nuestras creencias y principios. Si le pregunto a tu hijo, ¿cuántas reglas tiene tu mamá en tu casa? ¿Cuántas me diría? Ese es el trabajo que hacemos. Ese es el trabajo que hacemos, papás. ¿Cuáles son las reglas en tu casa? Y ya para terminar, fíjate lo que la Biblia nos enseña. Ya con esto te voy a leer. Son versículos muy fuertes, es un versículo muy fuerte. Pero ojalá ya entiendas el concepto, el principio. Es muy fuerte, papás, es muy fuerte esto que te voy a leer. Deuteronomio 21, 18. Vamos a leer hasta el 20. 21, perdón. Escucha y léelo conmigo. Pónmelo por favor en la nueva versión internacional. ¿Sí? Si un hombre tiene un hijo, ¿sí? Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, ¿sí? A ver, vamos a leer hasta el 22. Un hijo obstinado y rebelde. ¿Cómo es el hijo? Obstinado y rebelde. En nuestras casas no hay de esos, ¿verdad? No, no hay. Que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan. Versículo que sigue, ojo, está muy fuerte. Su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los jefes. Versículo que sigue. Y dirán los padres a los jefes, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, glotón y borracho. No nos obedece. Está bien fuerte. Versículo que sigue. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. ¿Quién lo va a llevar? El papá. ¿A quién? Al hijo. ¿Por qué? Porque es rebelde, borracho. ¿A qué lo va a llevar? A que lo maten. Es fuerte. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. No te preocupes, eso no hay que hacerlo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero ojalá y los papás entendiéramos el espíritu de la regla. Que tienes que hacer lo imposible. Es tu responsabilidad la conducta de tu hijo y tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea para no permitir en tu casa semejantes conductas. No debes permitir semejantes conductas en tu casa. No vendas tus principios por nada ni por un hijo. Eso es lo que quiere decir eso. No vendas tus principios por un hijo. Si tu hijo se vuelve asesino, ¿lo vas a aceptar en tu casa? ¿No? ¿O sí? Si tu hijo se vuelve mujeriego, ¿sabes? Yo amo a mis hermanos, pero por sus formas de vida yo me he distanciado de ellos. Mi hermano Ramsés y yo por muchos años no convivimos, por muchísimos. De hecho, le voy a decir una cosa, yo empecé a convivir con él hasta que se convirtió. Jamás convivíamos, ¿por qué? Porque él andaba en la borrachera y yo en la iglesia. Ahora, él hacía una fiesta, yo sabía que iba a haber borrachera, ¿yo qué hago ahí? ¿A qué llevo a mi hijo a que aprenda cosas que no debe ver ahí? Porque al yo llevar a mi hijo, ¿qué le estoy diciendo? Esto es aceptable, mi hijo. No pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué ellos lo hacen, papá?
No es racismo, no es radicalismo, no es nada. Es cuestión de principios, iglesia. Es cuestión de ejemplo. Porque hay mucha forma de armar a los hermanos. Mis hermanos siempre han sabido que cuentan conmigo. Y siempre les he apoyado. Ese es el verdadero amor. Es lo que te digo. ¿Vas a aceptar que sea un asesino? ¿Por qué aceptas que eres un vicio, que es un vicioso? ¿No es lo mismo? ¿Algo que está mal? ¿Mm? Ahí te dice Dios, erradica el mal de tu casa. Pero, oh, hermano, se me hace que se está saliendo. Se me hace que te está exagerando. Créeme que nuestro México, nuestro mundo fuera otro si entendiéramos esos principios. Porque la Biblia dice, además, la Biblia dice, no, hay un dicho que dice que yo siempre se lo aconsejo a personas, el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. El día que tú te des tu lugar y hagas respetar tu casa, ese día puedes llegar a la necesidad de perder a un hijo. Escúchame bien. Pero es necesario que algo muera para que algo nuevo salga. Es un principio, es una ley. Los mismos chinos lo dicen, la muerte da paso a la vida. La semilla tiene que morir para germinar. Les dije que era algo fuerte. Ya, ahora sí que ya, ahí muere. Sí, principios, convicciones y reglas hay que trabajar en el hogar. He terminado, duré 40 minutos.